Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien y listos para el tema que les tengo preparado hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, un drama que envuelve a una artista talentosísima y, bueno, a su productor, un productor que parece que no siempre tenía las mejores intenciones. Vamos a hablar sobre Demet, una cantante que estaba a punto de tocar el cielo con las manos, recibir un premio importantísimo, y lo que pasó después, un evento que dejó a muchos con la boca abierta. Si eres nuevo por aquí y te gustan los cotilleos del mundo del espectáculo, las historias detrás de las canciones y los dramas que no vemos en la alfombra roja, este es tu canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Tenemos mucho de qué hablar. Así que sin más rodeos vamos a entrar de lleno en la historia de Demet y porque, según algunas fuentes, su propio productor le impidió recibir el premio que tanto merecía. Prepárense porque esto se pone interesante. Demet era una joven promesa, una estrella en ciernes con un brillo único. Su voz era un torrente de emociones, capaz de acariciar el alma con notas suaves y desgarradoras a la vez. Su carisma era innegable, una energía magnética que atraía a las multitudes y las hacía conectar con ella a un nivel profundo. Y sus canciones, bueno, sus canciones eran himnos para una generación, historias de amor, desamor, esperanza y rebeldía que resonaban en el corazón de miles de jóvenes. Desde que lanzó su primer sencillo, una balada pop con toques de folk que hablaba sobre la búsqueda de la identidad y la superación personal, el éxito la persiguió como una sombra. La canción se convirtió en un fenómeno viral de la noche a la mañana, escalando rápidamente las listas de popularidad y conquistando los corazones de millones de oyentes en todo el mundo. Su música sonaba en todas las radios, desde las emisoras locales hasta las cadenas internacionales, sus vídeos acumulaban millones de vistas en plataformas como YouTube y Vimeo, y las entradas para sus conciertos, tanto en pequeños locales como en grandes estadios, se agotaban en cuestión de horas. Estaba claro, Demet era la nueva sensación del pop, la artista que iba a revolucionar la industria musical con su talento, su autenticidad y su frescura. Pero detrás de todo este brillo y glamour, de la euforia de los fans y los aplausos de la crítica, se escondía una relación laboral, digamos, complicada. Demet trabajaba con un productor, un hombre con mucha experiencia en la industria, sí, pero también con una reputación no tan limpia. Un hombre que había sabido amasar una fortuna a base de explotar el talento ajeno, de moldear a los artistas a su antojo y de controlar cada aspecto de sus carreras. Le llamaremos Marcos. Marcos la descubrió, la pulió y la catapultó a la fama. Él era el arquitecto de su éxito, o eso al menos era lo que él se encargaba de recordarle constantemente a Demet, en cada reunión, en cada entrevista, en cada momento en el que ella parecía olvidar de dónde venía y quién era el responsable de su meteórico ascenso. Al principio todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno en el que una joven desconocida es rescatada de la oscuridad por un príncipe de la industria musical. Marcos era un mentor, un guía, un maestro que compartía su sabiduría y su experiencia con ella. Alguien que creía en su talento más que nadie, que veía en ella el potencial para convertirse en una leyenda. Le daba consejos sobre cómo cantar, cómo bailar, cómo desenvolverse en el escenario y ante las cámaras. La ayudaba a elegir sus canciones, a seleccionar los mejores compositores y letristas, a diseñar sus presentaciones, a crear un estilo propio que la diferenciara del resto. Demet confiaba plenamente en él, lo admiraba y lo respetaba como a un segundo padre. Veía en él a una figura paterna, alguien que velaba por su bienestar y su carrera, alguien que la protegía de los peligros del mundo del espectáculo y la guiaba por el camino correcto. Pero con el tiempo, como suele suceder en las relaciones de poder, las cosas empezaron a cambiar, a torcerse, a envenenarse. Marcos se volvió más controlador, más exigente, más posesivo. Empezó a tomar decisiones sin consultarle, a imponerle canciones que no le gustaban, a dictarle su imagen, a elegir su vestuario, a decidir con quién debía relacionarse y con quién no. Demet sentía que ya no tenía voz, que su opinión no importaba, que se estaba convirtiendo en una marioneta en manos de Marcos, en un producto fabricado a su medida, en un objeto al servicio de su ambición. Las tensiones aumentaron cuando Demet fue nominada a un premio importantísimo, un reconocimiento a su talento, a su dedicación, a su esfuerzo y a su arduo trabajo. Era el premio que todo artista sueña con recibir, el galardón más prestigioso de la industria musical, un símbolo de consagración, la confirmación de que había llegado a la cima, de que había logrado alcanzar el éxito y el reconocimiento que tanto anhelaba.
Demet estaba emocionadísima, no podía creer que su sueño se estuviera haciendo realidad, que su nombre estuviera en la lista de los nominados junto a sus ídolos, a las estrellas que la habían inspirado a seguir su vocación. Pero Marcos no parecía compartir su entusiasmo. De hecho, se mostró extrañamente indiferente ante la nominación, como si el premio no tuviera ninguna importancia, como si el reconocimiento no significara nada para él. Al principio Demet pensó que estaba cansado, que el estrés del trabajo lo estaba afectando, que necesitaba unas vacaciones para desconectar y relajarse. Pero pronto se dio cuenta de que había algo más, algo oscuro y retorcido que se escondía detrás de su aparente apatía, una envidia silenciosa que carcomía su alma y lo consumía por dentro. Los días previos a la ceremonia de premiación fueron una pesadilla para Demet. Marcos se volvió aún más controlador, más exigente, más insoportable. La prohibió conceder entrevistas a los medios de comunicación, la impidió asistir a eventos públicos, la restringió el acceso a sus redes sociales, la alejó de sus amigos y familiares. La aisló por completo del mundo exterior, la encerró en una burbuja de silencio y soledad, la convirtió en prisionera de su propia fama. Demet no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué Marcos, que supuestamente era su aliado, su protector, su mentor, estaba haciendo todo lo posible por sabotear su momento de gloria? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Por qué la trataba con tanto desprecio, con tanta frialdad, con tanta crueldad? La respuesta, según algunas fuentes cercanas a Demet, era simple y brutal: celos. Marcos, al parecer, no podía soportar la idea de que Demet lo eclipsara, de que se convirtiera en una estrella aún más grande de lo que él jamás podría ser. Él quería seguir siendo el centro de atención, el cerebro detrás del éxito, el hombre que controlaba los hilos, el titiritero que manejaba a la marioneta. Y la nominación al premio amenazaba con romper ese esquema, con destruir su imperio, con desmoronar su ego. Si Demet ganaba, se convertiría en una fuerza imparable, en una artista con voz propia, en una mujer independiente, en alguien que ya no dependería de Marcos para triunfar. Y eso era algo que él no podía permitir, algo que iba en contra de sus planes, algo que ponía en peligro su poder y su control. Así que, según estas fuentes, Marcos urdió un plan maquiavélico para impedir que Demet recibiera el premio. Un plan que involucraba manipulación, mentiras, chantajes y, al parecer, hasta amenazas. Un plan para humillarla, para avergonzarla, para destruirla psicológicamente y demostrarle quién era el que mandaba. La noche de la ceremonia, Demet estaba radiante por fuera, pero destrozada por dentro. Había elegido un vestido espectacular, un diseño de alta costura que realzaba su belleza y su figura. Su maquillaje era impecable, una obra de arte que resaltaba sus ojos y sus labios. Y su sonrisa, bueno, su sonrisa era la de una persona que está a punto de cumplir su sueño, la de una niña ilusionada que espera ansiosamente la llegada de Papá Noel. Pero por dentro estaba hecha un manojo de nervios, temblando de miedo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que Marcos estaba tramando algo, pero no sabía qué. Intuía que algo malo iba a pasar, pero no podía imaginar la magnitud de la tragedia. Cuando anunciaron el nombre de la ganadora, Demet sintió que el corazón se le salía del pecho. Había ganado. Había ganado el premio. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, la emoción la invadió por completo, la felicidad la desbordó. Era el momento más importante de su vida, la culminación de años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de dedicación. Pero cuando se disponía a subir al escenario para recoger el premio, para agradecer el reconocimiento, para compartir su alegría con el público, Marcos la detuvo. La tomó del brazo con fuerza, casi con violencia, y la apartó del camino. La llevó a un rincón oscuro del backstage y le susurró algo al oído. Unas palabras que, según algunos testigos, la dejaron completamente paralizada, sin aliento, sin fuerzas. No sabemos con exactitud qué le dijo Marcos a Demet en ese momento. Algunos dicen que la amenazó con revelar secretos oscuros de su pasado, con sacar a la luz trapos sucios que podrían arruinar su reputación y su carrera. Otros que la chantajeó con rescindir su contrato, con demandarla por incumplimiento de contrato y con impedirle volver a cantar en su vida. Lo que sí sabemos es que, después de escuchar esas palabras, Demet se derrumbó. Su rostro se desencajó, sus ojos se llenaron de horror, su cuerpo se desplomó. Con lágrimas en los ojos, con la voz temblorosa, le dijo al presentador que no podía aceptar el premio. Que estaba muy agradecida por el reconocimiento, pero que no se sentía merecedora de él. Que había
Otros artistas más talentosos que ella que merecían más ese premio. Que ella no era digna de recibir tal honor. La sala quedó en silencio, un silencio sepulcral que se podía cortar con un cuchillo. El presentador no sabía qué decir, el público estaba atónito, los nominados estaban perplejos, los organizadores estaban desconcertados. Y Demet, bueno, Demet estaba destrozada, humillada, avergonzada. Después de ese fatídico día, la carrera de Demet empezó a declinar. Marcos la controlaba aún más, la explotaba sin piedad, la humillaba públicamente y la aislaba cada vez más del mundo. Demet se convirtió en una sombra de lo que había sido, en una artista apagada y sin brillo, en una marioneta sin alma, en una víctima de su propio éxito. La historia de Demet es un ejemplo de cómo el poder y la ambición pueden corromper a las personas, de cómo la envidia puede destruir los sueños, y de cómo la manipulación puede arruinar una vida. Es una historia triste y desgarradora, pero también una historia que nos enseña la importancia de luchar por nuestros sueños, de defender nuestra voz, y de rodearnos de personas que nos apoyen y nos impulsen a ser mejores, de alejarnos de aquellos que nos quieren controlar y manipular. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasó después con Demet? Bueno, eso es algo que no podemos saber con certeza. Algunas fuentes dicen que logró liberarse de las garras de Marcos y reconstruir su carrera, que encontró la fuerza para denunciarlo y para empezar de nuevo. Otras que sigue atrapada en esa relación tóxica y destructiva, que vive con miedo y con culpa, que ha perdido la esperanza de volver a ser feliz. Lo que sí sabemos es que su historia es un recordatorio de que la industria del espectáculo no es tan glamorosa como parece, y que detrás de las luces y la fama, se esconden muchas historias de abuso, explotación y sufrimiento. Historias que merecen ser contadas, historias que deben ser escuchadas, historias que pueden servir de inspiración para otras víctimas. Y aquí termina la historia de Demet y su productor. Una historia, como ven, llena de drama, de celos y de posiblemente manipulación. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Marcos actuó por celos profesionales? ¿O piensan que había algo más detrás de todo esto? ¿Creen que Demet debió denunciarlo? ¿Creen que algún día logrará superar lo que le pasó? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, déjenla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas interesantes para compartir con ustedes. Recuerden, sean siempre ustedes mismos, persigan sus sueños, y nunca dejen que nadie les impida brillar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.